Estás escuchando Adipados, el podcast donde profesionales y expertos conversan sobre psicología y salud mental de forma simple, útil y con sentido. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo, el podcast de Adipa. Hoy vamos a conversar sobre un tema súper interesante y es la descolonización sexual. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo influyen nuestras maneras de pensar respecto al placer, al amor, al deseo? Todo esto y más lo respondemos junto a una tremenda especialista. Y Elisa, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú cómo estás? También súper bien, feliz de tenerte acá por fin. Sí, gracias por la invitación. Muy Súper. agradecida. Gracias a ti por venir, porque nos costó un poquito ahí agendar con Yelisa, pero finalmente pudimos. Así que, bueno, Yelisa, en primer lugar te doy la bienvenida a este set, a este podcast. Quiero preguntarte, que te presentes un poco ante nuestro público, cuentes quién eres, dónde trabajas, de dónde eres, por qué quizás te llamó la atención esta área de investigación y quizás algún hobby personal que tengas, algún dato que nos quieras contar. Bueno, me llamo Yelisa Chabra, soy psicóloga, me especialicé en sexología con perspectiva de género y terapia de pareja, porque la verdad creo que de ahí se desprenden muchas temáticas que afectan al resto de las personas, como dentro de los ciclos, como dentro de un conjunto de personas. Entonces la idea de poder trabajar con ellos es como un poco también sacar tabús, como sacar como esto tan estigmatizado que existe en la sociedad, de que no se puede hablar de sexualidad, de que no se puede enseñar en los colegios la salud sexual integral, etc. Entonces, por ahí nace como mi pasión de ir averiguando y estudiando un poquito más. Yo vivo en Valparaíso, trabajo en Viña, en mi consulta particular. Uh-huh. Y algún dato sobre mí, me gusta hacer yoga. ¡Ay, qué rico! Y tengo dos Oh. gatitos que los amamos demasiado. ¿Qué edad tienen? Uno tiene 4 y uno tiene 1 añito recién. ¡Ay, son chiquititos! Sí, muy chiquititos. Oh. Sí, imagino que acá, bueno, estamos en verano en este momento de la grabación, están pelechando con todos los gatos. Sí, terrible. Entiendo, perfecto. Bueno, y Elisa, gracias por presentarte. Entonces, volvemos a los que nos convoca esta ocasión. Así que la primera pregunta para ti y para poder contextualizar un poco esta entrevista es, ¿qué es la descolonización sexual? Ya, la descolonización viene como dentro del tema como tal, como desde la colonia, ¿no? Uh-huh. O sea, porque hay un aprendizaje de nuestra sexualidad como tal a través de las personas que nos colonizaron, vamos a decir personas que son más bien europeas, ¿cierto? Como los españoles que colonizaron Chile. Entonces tenemos como todas estas miradas un poquito más internalizados y cómo expresamos también nuestra sexualidad a través de eso. Uh-huh. Ya sea cómo funciona nuestro deseo, qué es lo que yo deseo con la otra persona, y que también vienen de influencias de la cultura del porno, por ejemplo. Entonces todo esto es una mezcla que nos aleja mucho acerca de nuestro cuerpo, de quiénes somos, qué sentimos, qué es lo que realmente me gusta en el fondo. Sí, acá un poco es como, no sé, una mujer mapuche que le enseñaron que está mal sentir deseo sexual o tener un orgasmo, y ella pasó toda la vida como reprimiendo eso de que estaba mal, ¿cierto? Y a lo mejor llega a consultar porque dice, chuta, tengo disfunción sexual, no sé qué hacer, o tengo baja libido, y en realidad pareciera que no hemos aterrizado la sexualidad a lo que conlleva como su cultura, como aterrizarla donde ella vive, y que a lo mejor su forma de desear es diferente. Perfecto. Hay que consultarte cómo afecta esto en las cosas de sexualidad relacionadas a la sexualidad o al deseo, al placer, que son más fantasiosas, idealizadas, o las que son más bien reales, porque siento yo que, como tú mencionabas, muchas personas como que se tienden a confundir, darse cuenta con el tiempo de que muchas de las cosas que pensaban ali eran como idealizaciones, cosas que a veces vemos en las películas, leemos en las novelas, o lo mismo que comentaba la cultura del porno. Siento que nos ha moldeado mucho nuestras formas de pensar o creer que queremos ciertas cosas. Entonces, ahí ¿cómo influye eso? Eso influye totalmente en nuestra sexualidad, y hablamos mucho de disfunciones sexuales, pero en el fondo
nos está costando un poco aterrizar lo social, lo cultural de cada individuo, porque todas las personas expresamos nuestra sexualidad de formas muy diferentes Mm, y cómo nos afecta eh, más en la práctica, no sé, por ejemplo, una mujer hetero de 35 años que de repente consulta y dice, no, es que mi fantasía es hacer un trío. Pero luego llega a la experiencia y se da cuenta de que no siente deseo, sino que siente ansiedad, angustia, y ujú, eso le genera ahí como un estrés o algo en ella, ¿cierto? En donde empieza a cuestionarse como qué es claro. lo que pasa acá. Y a lo mejor eso lo aprendió por un sentido de agradar a otro, ¿cierto? Lo aprendió en la misma cultura del porno y se fue internalizando un poco esa idea de que a lo mejor ella deseaba eso. Ujú. Sí. Perfecto. Y ahí preguntarte cómo en realidad nos afecta la cultura del porno. Creo que es un tema bastante como actual. Ujú, Especialmente yo lo he visto en muchos de los hombres, pero ujú. ahora estamos viendo como de un lado más femenino, cómo vamos cuestionando de a poco estas prácticas, esto, como cosas que veíamos ahí, que ahora entendemos, o puede que quizás sean actuadas y quizás no me siento igual, no siento la misma energía, no siento como quizás las mismas ganas, no me acomodan esas cosas que quizás yo he visto que a esa gente le acomoda. Entonces hay que preguntarte como, ¿cuál es el verdadero impacto de la cultura del porno? Yo creo que tiene un impacto súper grave en torno a la autopercepción de la sexualidad, del deseo, de lo erótico, porque creo que la cultura del porno nos invita como a hacer más una performance, como hacia ser como un objeto de deseo, más Ujú, que yo concentrarme en desear a la otra persona o conmigo misma incluso, ¿sí? Sino que más bien nos hace cuestionarnos mucho de si me veo delgada, de si estoy lo suficientemente joven, ¿cierto? O de repente cómo me visto, cómo me expreso. ujú, Entonces, en todas esas dinámicas vamos expresándola a través de nuestros vínculos sexoafectivos, claro, ujú. y nos hace cuestionarnos acerca de por qué no estoy disfrutando realmente de esa vivencia si se supone Eso. que me tiene que gustar, se supone que toda la gente lo hace, ¿por qué a mí no me gusta? Ujú. Sí, Súper. entonces son como un poco estos mandatos, esto de que constantemente te imponen una sexualidad, pero no nos sentamos a criticar qué es lo que yo escojo en mi sexualidad. Súper. Y ahí, Elisa, como profesional, tú quizás cuando recibes a personas en tu consulta que tienen estas inquietudes, ¿cómo las guías tú, las orientas para que puedan llevar un poco una sexualidad más auténtica, más conectadas con su cuerpo? ¿Cómo es todo este proceso que imagino que igual es casi un cambio de paradigma en la mente de una persona? Sí, acá es súper interesante cómo funciona la terapia, porque primero es harta psicoeducación sobre la sexualidad, como ir deconstruyendo también qué son fantasías reales, qué son fantasías aprendidas, cuáles me llaman la atención realmente y ser como más realista con una misma. Ujú, Entender de que está bien no tener ganas, está bien que tu libido disminuya, de que no tienes que estar constantemente fingiendo ser como esta mujer empoderada o libre, ¿cierto? Que tiene un deseo sexual súper alto y que constantemente tiene orgasmos, por ejemplo, ujú, porque la realidad no es así. O sea, todos la vivimos de una manera muy diferente y no todo calza como una disfunción tampoco. ujú. Bueno, y Elisa, y a propósito de esto que tú comentabas, consultarte cómo es el paso a paso en la terapia. Por ejemplo, si tú quizás entregas alguna tarea a los consultantes para que puedan trabajar como autoconociéndose, o quizás entregas algunas lecturas. ¿Qué tipo como de actividades recomiendas tú como profesional para empezar como a deconstruir un poco algunos pensamientos? Yo creo que mucha psicoeducación en un inicio. Ujú, Si están en pareja, muchas veces lo trabajamos con la pareja. ujú, Dejamos actividades en conjunto en donde se puedan como ir abriendo temáticas dentro de la relación de pareja que a veces son como incómodas o ujú, difíciles de mencionar, pero también trabajo harto con el mindfulness sexual, como para trabajar las ansiedades, el autoconocimiento, también lo que tiene que ver con un mapeo del erotismo, ya ujú, como aprender a diferenciar cuando aparece un deseo más bien espontáneo o cuando aparece un deseo que de repente es como más forzado, en donde ujú.
quiero de repente cumplirle a la otra persona, pero en realidad no estoy deseando tanto. Ujú. Entonces va un poco como mucha educación englobada dentro de la práctica Súper. y que como pareja también lo vayan llevando a la práctica como progresivamente, como Perfecto. ayudándose, porque muchas veces, o la gran temática que nos encontramos es que estamos muy enfocados en el coitocentrismo o en llegar al orgasmo como una meta, entonces empezamos a deconstruir todo eso y nos empezamos a centrar más en las sensaciones, en lo corporal, en cómo siento solamente sin tener que llegar, por ejemplo, a lo penetrativo, Ujú. sin tener que llegar a tener como un orgasmo, sino solamente como eh, abrir estos espacios de ternura, de conexión. Creo que es como bien bonito también el trabajo. Obvio, creo que es un momento como muy íntimo para poder un poco amigarnos con nuestro propio cuerpo, con nuestras sensaciones. Y bueno, ahí en esta línea consultarte más específicamente cómo podemos empezar a diferenciar entre estos como deseos más auténticos versus los deseos más forzados. Siento que Ujú, es como bastante difícil saberlo, especialmente cuando tenemos como ya una mentalidad que viene como hace tanto rato. ujú. Yo creo que es empezar a cuestionarte primero como qué realmente te gusta y ser más honesta, ya como empezar de repente a escribir en una libreta como, ya, a ver, todas estas son las fantasías que yo tengo y empezar a analizarlas una por una. Esto es algo que me gusta porque yo lo quiero sentir o es algo que me gusta como por la performance, ¿no? Porque me voy Mm, a ver sexy, porque me voy a ver bonita, porque quiero agradar a la otra persona y quiero ser elegida para la otra persona, ya que eso suele pasar muchísimo y nos desconectamos mucho de nuestro propio placer por lo mismo, ¿no? Por estar agradando a la otra persona. ujú. Y por algo muchas veces, dentro de estas educaciones sexuales más patriarcales, pasa que las mujeres presentan más disfunciones por baja libido y que está muy relacionado a esto, ¿no? Como a la performance que nos creamos en donde tenemos que ser casi perfectas con la piel, con el cuerpo, con todo eso antes de sentir. Ujú, perfecto. Creo que esto tiene que ver un poco como con los discursos coloniales, de alguna manera. Ahí no sé si tú puedes explicar un poco qué son y de qué manera influyen en este tema. Los discursos coloniales están más relacionados como a cómo diferentes culturas a lo mejor se empiezan a aterrizar contigo. Ya, por Ujú, ejemplo, mi sexualidad como chilena, latinoamericana, no es la misma sexualidad que a lo mejor una persona del Medio Oeste, o no, Oriente, perdón. ujú, A lo mejor como empezar a visibilizar y como a enraizarte un poco y ver con quién te estás relacionando o con lo autoerótico también. Sí, como decir, bueno, yo soy una mujer chilena, tengo esta pareja, tengo a esta persona, yo la escojo por la persona que es y esa sexualidad la vivo con la persona, con lo que somos, ¿no? Con esta realidad en la que vivimos, porque a veces fantaseamos mucho con esto mismo que me mencionabas, ¿no? Como la construcción de las películas, por ujú, ejemplo, ¿no? En donde mi sueño a lo mejor es casarme con un gringo, ¿cierto? Y vivir ese tipo de sexualidad, pero en la práctica a lo mejor no me siento muy coherente porque estoy en Latinoamérica, tengo esposo, tengo familia y en realidad no me está sirviendo mucho esa idea fantasiosa, sino que ujú. también tengo que aterrizarme como a mi cultura, como las diferentes colonias fueron, ¿cierto? Como colonizando Ujú. ya cada uno de los países y un poco enfocarse más en dónde estás tú. Súper. Hay consultarte en este caso. La educación sexual es algo que poco a poco se está viendo, especialmente en los colegios, en las escuelas, liceos, etcétera. ¿Qué enfoque recomiendas que deberían tener tú este tipo de educación sexual para los más pequeños? Yo creo que depende mucho de la edad, Ujú, como porque desde los más pequeños, acá pienso inmediatamente en una clase de educación sexual con adolescentes, por ejemplo, en donde tú les preguntas dónde aprendieron sobre sexualidad, probablemente te digan que en línea, en páginas de porno. ujú, ¿Sí? Entonces, empezar a cultivar la sexualidad desde que somos muy pequeñitos, porque desde que nacemos somos seres sexuales y no se trata como de decir, le voy a enseñar sobre los genitales, por ejemplo,
a un niño de 1 año, 2 años, considerando que a lo mejor por donde yo tengo que empezar es entendiendo qué es la amistad, qué es a lo mejor lo afectivo, quién es mi mejor amigo, correspondiente como a cada ciclo de vida que vamos avanzando, ¿cierto? En la adolescencia, el consentimiento, el autorrespeto, el conocimiento, porque hasta ahora la única educación sexual que se ha estado como sosteniendo es muy castrante, en donde se inculca mucho miedo, mucha culpa, ¿cierto? En donde no podemos habitar mucho lo que tiene que ver con lo erótico y tendemos como a esa desconexión porque es algo moralmente malo. Claro, yo me acuerdo que a nivel personal, la primera como acercamiento que tuve con estos temas fue una charla como de enfermedad de transmisión sexual. Yo quedé con esa imagen hasta muy adulta y también Ujú. tuve mis propias restricciones, mis propios como pensamientos como más limitantes. Y creo que a muchas personas les puede pasar esto, que la primera cosa que uno sabe, que aprende, es muy importante y eso realmente queda como para muchos años más adelante y te restringe mucho, te limita, te da susto, como obviamente enfermarte, que obviamente puede pasar, pero de todas maneras quizás podría haber sido un enfoque como más amistoso, más empático, más de educar, ¿no? Claro, Ujú, como esto mismo, ¿no? Como consentimientos, límites, qué es lo que me gusta, ujú, qué es lo que no me gusta, ¿cierto? Como un poco ir botando este aprendizaje tan violento y castrante que se ha estado sosteniendo por muchos años, ¿cierto? Como esto mismo, ¿no? Muchos años sosteniendo ahí esa misma imagen de enfermedad de transmisión sexual, ujú. considerando que no es lo único que pasa, ¿sí? ¿Qué pasa con lo que yo quiero sentir? ¿Qué pasa con habitar mi cuerpo? ¿Qué pasa con sentir placer? Y que es algo como mujeres que nos cuesta mucho habitar. Ujú. Sí, y ahí como en este justamente el punto que abordaste de cómo nosotras habitamos el placer, cómo lo sentimos, ¿cómo puedes enseñarle eso a una persona que es como más adolescente? Ponte tú? Acá con los adolescentes lo que trabajamos es como un poco desmentir lo que ven de la pornografía, como bajarla, aterrizarla Ujú, y luego llevarlos como a los vínculos que ellos están sosteniendo, porque probablemente las mujeres o el tipo de pornografía que ven está cargada de violencia, ¿sí? Y aparte que es muy heteronormativa. Entonces, ¿qué pasa con la población que eh, es más LGBT, ¿cierto? ujú, ¿Qué pasa con esa población? ¿Cómo les enseñamos a esa persona? Entonces, dentro de los adolescentes tenemos que partir mucho hablando de perspectiva de género, de consentimiento, de vínculos, de relaciones. Sí, ujú. como tenemos que partir desde una perspectiva mucho más suavecita para que también ellos se integren un poco a conversar, porque si vamos y los sentamos y les decimos ya vamos a tener la conversación, Sí, es súper incómodo, hay burlas, pero claro, uno es pequeño y le da como incomodidad, como que sí, uno siente que claro, quizás los papás los pueden retar o van a ser como juzgados. Es muy claro. incómodo. O lo típico que enseñan en los colegios, como poner un condón con un plátano. ¿Y qué pasa con esas alumnas que son lesbianas a lo mejor? Claro, Sí, entonces no está abordado para todas las diversidades y expresiones que hay dentro del mundo de la tal cual. sexualidad. Mm. Y Elisa, hay como otra pregunta que me surgió, es ¿qué hacer si uno tiene, por ejemplo, una pareja que ve pornografía, que consume pornografía? No sé cuál es el impacto que tú crees que tenga eso, si es correcto en realidad consumir este tipo de videos, porque muchas veces esa misma pareja tiene como otras expectativas de ti, que quizás son poco realistas, e incluso cuando uno tiene las cosas más claras, está más aterrizada. ¿Qué podemos hacer si nuestra pareja tiene como otro tipo de expectativas? Yo creo que conversar acerca de justamente eso, de cuáles son las expectativas que tiene y qué es lo real o lo concreto que nos gusta a ambas personas, porque lo que está en la fantasía no necesariamente es algo que tenemos que concretar, Ujú, ¿sí? Sino que la fantasía es muy saludable para nosotros, como para nuestro erotismo, para nuestro deseo, porque nos ayuda a sentirlo, ¿sí? Y de repente trabajar harto como
en descontaminar un poco, que son como esto de sentir solamente la interacción a través del porno, a lo mejor también empezar a interiorizarme con otras prácticas más imaginativas, ¿cierto? Más sensoriales, como no quedarme solamente en esa esfera, porque si te gusta, o sea, no podemos hacer nada en contra de eso, Ujú. pero sí a lo mejor podemos abrir el abanico con más opciones, ¿cierto? Y ver si es que tenemos un problema o no tenemos un problema. Súper. Ay, Elisa, yo creo que, bueno, yo no tengo como evidencia ahora mismo, pero quizás tú sí. ¿Tú crees que las personas, o sea, mujeres, somos como las más perjudicadas de alguna manera por estos tipos de discursos, por estos tipos de pensamientos? A qué tipo de discursos te refieres? Por ejemplo, que tenemos más que nada que satisfacer a una tercera persona. Siento que es algo que se escucha mucho, que nos inhibe mucho a nosotras las mujeres, o que quizás cuando nosotras queremos explorar más nuestra sexualidad somos bien señaladas, como de alguna Ujú. manera llegando un poco a quizás ser demasiado libertinas, algo así. Creo que eso igual nos perjudica, ¿no? Claro, es que creo que no se entiende mucho como la diferencia entre la libertad sexual y de repente como una hipersexualización o esto Ujú, de gustarle a otras personas, ¿cierto? Porque es como en el fondo tener este poder de agencia como mujer de decidir qué es lo que quiero, cuándo lo quiero y cómo lo quiero, ujú. ¿sí? Un poco más apropiarte de tu vida, de tu cuerpo y empezar a experimentar aquello que ya sea sola, en pareja, muchas parejas, ¿cierto? Ujú. Como tú lo quieras vivir y a lo mejor también liberarte de esos prejuicios, como cuestionar harto esos prejuicios y qué te pasa a ti con eso, cómo te afecta ese prejuicio. No sé, a lo mejor mi religión no me permite tal cosa. Ujú. Perfecto, como abordemos específicamente eso, cómo me está afectando, cómo me hace sentir, cómo me relaciono con la culpa, cómo me relaciono con lo erótico, con lo mental, con la fantasía. Sí, Perfecto. O sea, tú consideras que una buena estrategia es experimentar, ¿no? por supuesto. Y ahí también siento yo que está como un poco este pensamiento limitante de experimentar, pero si no tienes pareja, como, ¿qué puedes hacer? Como, está bien a veces buscar parejas como más temporales, está bien eso, como es difícil a veces para una mujer quizás más conservadora, como el mismo ejemplo que tú me dijiste de alguien más religiosa, poder abrirse a estas nuevas experiencias sin sentir culpa. Por supuesto, creo que el trabajo con la culpa es algo tremendo, o sea, es un tema gigante Ujú, con el que trabajar por mucho tiempo con la persona que lo va sintiendo, pero creo que lo importante es como no dejarnos llevar como por las normas dentro de la sexualidad, tanto como los que nos vende el marketing de lubricantes, como no sé, ten 8 orgasmos al ujú. mes y serás feliz, como por ejemplo siempre tienes que ser una mujer que se autoexplora y que juega con juguetes sexuales, o sea, yo creo que lo importante acá es descubrir qué es lo que a ti te hace sentido, ¿sí? Ujú. Como a lo mejor botar un poquito todas esas normas sociales, todo lo que hemos ido aprendiendo y entrar en este camino de autodescubrimiento y reconocerte como a lo mejor siento mucha culpa experimentando con otras personas, pero a Ujú. lo mejor sola no, como cómo puedo negociar conmigo misma eso, Súper. Y eso es todo un proceso en realidad más bien personal. Yo por hasta supuesto. donde he podido escuchar en esta entrevista, cada persona tiene su propio proceso, cada caso es muy particular y creo que no hay como ninguna regla universal para esto, ¿no? No, para nada. O sea, no existe una regla de cómo hacer las cosas, de Ujú. que una fantasía sea mala o sea buena. Como yo creo que hay que bajar un poco la presión de las etiquetas, de tengo una disfunción, de que me pasa esto, ¿cierto? Sino más bien como poder vivir tu sexualidad, como volver al presente, volver a habitarte, volver a escuchar tu cuerpo, tus sensaciones. Tus emociones, que son muy importantes a la hora de poder relacionarte contigo y de ahí empezar a descubrir todas esas limitantes de a poquitito y sin tampoco exigirme, porque Ujú. también la exigencia aparece en estos Claro. momentos de culpa.
Perfecto. Bueno, y Elisa, te agradezco mucho por tu tiempo. Yo creo que esta conversación va a ser muy tranquilizadora para muchas personas que quizás estaban con dudas, estaban con culpas, tienen quizás como algunos pensamientos que pueden llegar a se empiecen a cuestionar un poco más. Entonces, por último, quiero darte pase para que tú puedas entregar algún mensaje a quienes nos escuchan. Sí, me gustaría decirles lo importante que es volver a reconectar contigo misma, con tu belleza, con tu feminidad, como trabajar harto esto que en lo que nos ayuda de forma negativa el marketing acerca de necesito esta crema, necesito ponerme Botox, necesito hacerme una cirugía, ¿cierto? Como para poder ser esa persona que disfruta de su deseo, de su vida sexual, sino todo lo contrario, como volver a reconocerte, volver a habitarte, volver a escucharte y recordar de que no hay una forma escrita, no hay una receta como para poder vivir tu sexualidad, sino todo lo contrario, puedes tú misma descubrir cómo quieres vivirla. Súper, Elisa, muchas gracias por este mensaje tan bonito que nos invita a reflexionar, a pensar todas las cosas que quizás hemos estado pensando hasta este momento, que siempre se pueden cuestionar, siempre podemos empezar de cero, siempre podemos experimentar. Y esto es un tremendo mensaje, así que te agradezco nuevamente, Elisa, por estar acá. Y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Cuéntamelo Todo, Adipa. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.